Bien. Sí. Gracias a ti, Omar, por la invitación. No todos los días uno hace algo así como una charla, por decirlo así. Estoy más acostumbrado a dar clases, probablemente tal. Eh, Me gustaría que me confirmaran si es que se escucha bien, si se escucha claramente. O sea, si me dicen así, ya, perfecto, bien, gracias. Bueno, la presentación de hoy tiene como título Filosofía y Ciencias Cognitivas de los computadores a la en acción. No me considero particularmente un experto en el área, pero sí es un tema al que le vengo dándole mi cabeza contra ese muro desde el año 2003, más o menos. Entonces, si bien no tengo muchas respuestas, tengo muchas preguntas también. Pero afortunadamente la filosofía, a diferencia de las ciencias, es una disciplina que se define no tanto por el cuerpo de conocimientos que tiene, sino que precisamente por sus fronteras, por las preguntas que están precisamente en la orilla, en el límite. ¿Ya? Entonces, la idea de hoy es salir no con más respuestas, sino que de hecho salir con más preguntas. Preguntas para seguir investigando, seguir buscando, leyendo cosas, discutiendo, etc. Ese es como el objetivo de hoy. Entonces, si salen profundamente aproblemados de la presentación, es porque cumplió con su objetivo. Ya. Asumo, tengo entendido que la mayoría de las personas que están conectadas acá son precisamente estudiantes de filosofía, de allá de la universidad. Así es que la discusión yo la voy a tratar de enmarcar en esos términos, en términos que sean filosóficamente útiles, y no tanto así como de la ciencia cognitiva en general. ¿Ya? Bien, habiendo dicho eso, partimos con esta primera sección que reza o trata sobre los antecedentes históricos. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña o breve historia de la mente y de su estudio. ¿Ya? Primero, mencionar un par de anécdotas respecto a el concepto de mente o el cómo se entendía la relación entre mente y cerebro o entre mente y cuerpo en la antigüedad, ¿ya? En el mundo precientífico, en el mundo premoderno, si se quiere. ¿Ya? Prácticamente todas las culturas concebían la relación entre cuerpo y mente de una manera dualista. Cuando digo prácticamente todas las culturas, es porque ahora sabemos que, por ejemplo, en la India, varios siglos antes de Cristo, ya existían pensadores que proponían un materialismo estricto. De hecho, el profesor Medel, que está en el público, nos podría dar una breve explicación, o no sé si explicación, pero nos podría contar un poco al respecto, pero no me voy a detener ahí. El tema es que yo creo que es una cosa sabida que la enorme mayoría de las culturas tienen una concepción dualista de la relación mente-cuerpo. O sea,
reconociendo la existencia de un mundo material, se plantea de que la mente o el alma, ¿ya?, serían cosas inmateriales y cosas distintas que el mundo físico, el mundo que podemos tocar, ¿ya? El primer caso documentado de la historia de la neurociencia, entre comillas, es precisamente un documento que se llama el Papiro de Edwin Smith, que es del siglo XVII a.C., en el que se describe la herida de un soldado que pierde la memoria y pierde la capacidad del habla, si no mal me acuerdo, a partir de una lesión en su cabeza, ¿ya? Y este médico precisamente lo que hace es no interpretar, sino que describir el hecho de cómo la herida en la cabeza de este soldado le produce trastornos o pérdida a nivel cognitivo, ¿ya? Y ese sería como el primer antecedente histórico que está, por lo menos del que tenemos registro, ¿ya?, de la relación entre cerebro y mente, ¿ya? Sin embargo, los antiguos griegos, como Aristóteles, y esta es una de las grandes anécdotas que se cuenta siempre que se hace filosofía de la ciencia y se habla de las ideas equivocadas que tenían filósofos, se suele mencionar el hecho de que Aristóteles precisamente era uno de los proponentes de que pensamientos, deseos, emociones, o sea, todo lo cognitivo, se ubicaba en el corazón y que el cerebro era algo así como el refrigerador del cuerpo. O sea, la función del cerebro, del tejido cerebral, era mantener el cuerpo frío, lo cual obviamente sabemos que no es el caso, ¿ya? Y de hecho la idea de tener, por ejemplo, las emociones acá en el pecho y la razón acá en la cabeza es algo que todavía persiste como metáfora, a pesar que sabemos que el corazón técnicamente es un músculo, ¿ya?, cuya función es bombear sangre. Como las emociones fuertes las experimentamos así como en el pecho, tendemos a utilizar esa metáfora todavía, ¿ya? Y una de las teorías precientíficas más influyentes a lo largo de la historia, o sea, a lo largo de los siglos, es precisamente la teoría de los 4 humores, que planteaba de que según la abundancia o escasez de ciertos fluidos corporales, se podía explicar el carácter o la personalidad, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, la personalidad sanguínea, que sería irritable, dado a la furia por un exceso de sangre, la bilis amarilla como cólera, ¿ya?, la flema como ser una persona fría, calculadora, etcétera, la bilis negra como causa de la depresión, etcétera. Y de hecho, esto, si bien viene de Hipócrates, consideremos que en la historia de la filosofía llega incluso hasta Descartes y más allá. Recordemos que Descartes tiene un librito completo sobre el tema que se llama El Tratado de las Pasiones del Alma, en el cual él plantea cómo, por ejemplo, la depresión es causada por los negros vapores de la bilis, ¿ya? Entonces, incluso Descartes, que es el que le da inicio a lo que se le entiende a llamar la primera gran revolución cognitiva, aún así tenía ideas equivocadas respecto a la relación entre mente y cuerpo, ¿ya? Y el ejercicio, que esto no lo vamos a resolver acá, no lo vamos a hacer ahora aquí, pero se los planteo como un ejercicio a nivel personal y como un buen ejercicio para hacer con los compañeros de la carrera, ya cuando estén en tercero o cuarto año, cuando ya tengan un dominio más o menos acabado de la historia de la filosofía, es precisamente tratar de hacer este plano cartesiano que está acá, ¿ya?, de orientaciones con dos ejes. Acá en este caso el eje vertical es lo que yo podría decir que es el eje ontológico, por la pregunta de qué está hecha la realidad, teniendo como opuestos obviamente el idealismo absoluto por un lado, de decir que el mundo completo está hecho de ideas, de experiencia, no sé, una cosa muy hegeliana si se quiere, ¿ya?, o un materialismo absoluto, que estaría precisamente en las antípodas y es la idea de que todo lo que existe, todo lo real es material y todo lo que no parece material, en último término, se superviene o se deriva, emerge de lo material. O sea, de que no existiría absolutamente nada que no sea material ni espiritual, etc. Y por consiguiente la mente sería algo así como el cerebro y punto, ¿ya? Y en el eje epistemológico, o sea, en el eje respecto a la pregunta de cuál es el origen del conocimiento, ustedes saben, tenemos estos dos extremos también, por racionalismo, lo que planteaba Platón, lo que planteaba Descartes a propósito del origen del conocimiento, que sería la razón versus el empirismo que plantea que es la experiencia, ¿ya? Cuando uno mira la historia de la filosofía, es un ejercicio súper interesante tratar de tomar estas fotitos, tratar de tomar a los distintos personajes de la historia de la filosofía y ver en cuál de estos cuartos lo pondría uno. O si uno, por ejemplo, en vez de ponerlo en un cuarto, lo pondría en la mitad, pero arriba, o en el centro, o en la mitad de abajo. Es medio imposible estar en el centro, ¿ya? Yo diría que ningún filósofo ha sido tan amarillo como para estar absolutamente en medio en las dos opciones. Quizás Kant, que pretendía trascender estas
estas categorías, ¿ya? Pero un ejercicio interesante, y ese ejercicio precisamente nos va a servir harto porque habla de este cambio de paradigma que se produce a mediados del siglo XX y que da origen a esta cosa que se llama las ciencias cognitivas, ¿ya? Pero antes de entrar en el tema de las ciencias cognitivas, también breve repaso de la historia de esta relación entre mente y cerebro, ¿ya? No sé si ubican esta teoría llamada la frenología, que era una pseudociencia que surgió durante el siglo XIX en Francia, si no me equivoco, no estoy seguro, pero en Europa del siglo XVIII, ¿ya? Y que postula que es posible determinar rasgos de carácter y personalidad examinando los chichones, las hendiduras del cráneo. Porque el supuesto era que la mente es el cerebro y el cerebro al crecer hace que el cráneo se deforme. Entonces, al ver las deformidades del cráneo, uno podía determinar cosas de la personalidad de los sujetos, incluyendo si es que esa persona era proclive, por ejemplo, a tener una conducta éticamente reprochable o derechamente criminal, ¿ya? De hecho, paréntesis, cuando se habla de estas tecnologías de reconocimiento facial, ¿ya? Una gran crítica es precisamente que sería una especie de nueva frenología, ¿ya? Esta cosa de tratar de deducir cosas a partir del análisis de la estructura facial de una persona. Es una tontera. Bueno, pero dejémoslo ahí. Avancemos. Luego, psicoanálisis. Escuela fundada por Sigmund Freud en Viena, entiende la mente como una colección de estructuras ocultas e instintos reprimidos, casi siempre sexuales, que se manifiestan en nuestros sueños y en nuestras conductas automáticas, ¿ya? Y lo que tienen en común estas dos teorías es que si bien en cierta forma, bueno, la frenología ha sido completamente descartada. El psicoanálisis no, de hecho el psicoanálisis está vivito coleando en muchas escuelas de psicología y es ampliamente practicado hasta el día de hoy. Pero también hay sectores dentro de la psicología que rechazan estos postulados. Lo que quiero rescatar de los dos es que en la frenología hay una semilla de una idea que va a ser retomada por la ciencia cognitiva y es la idea del localizacionismo. La idea de que hay distintas zonas del cerebro que son funcionalmente independientes y que además son la base de funciones cognitivas específicas. A eso le vamos a llamar localizacionismo, aunque también se le conoce como modularismo, la idea de que la mente se compone de módulos, de cajitas determinadas que cumplen funciones determinadas, ¿ya? Y por otro lado, probablemente el gran aporte del psicoanálisis es precisamente instalar dentro de la psicología como ciencia, pero además en la cultura popular, la idea que gran parte de lo que pasa dentro de las mentes no es accesible a la conciencia, sino que gran parte de nuestra actividad mental en realidad funciona en segundo plano, sin un control explícito, sin que nuestra conciencia introspectivamente pueda acceder a esos procesos y a esos contenidos, ¿ya? Esas dos intuiciones precisamente van a estar en el corazón de la ciencia cognitiva. Prosigo. Ahora, también, otro de los enemigos de la ciencia cognitiva o de la filosofía de la mente es lo que podemos llamar la famosa psicología de sentido común, ¿ya? Se le llama psicología de sentido común a la idea popular, o sea, en realidad no es popular, es la forma intuitiva que tenemos los seres humanos para interpretar la conducta propia y la conducta de los otros. ¿Y cómo nosotros interpretamos nuestra conducta y la conducta de los otros? Atribuyéndonos y atribuyéndole a los demás deseos, creencias e intenciones, ¿ya? O sea, nosotros atribuimos a los demás que, por ejemplo, toda acción tiene una causa y esa causa usualmente es un deseo, una creencia, y eso se traduce en una intención de actuar que, por en último término, se traduce en acción, ¿ya? Y algunas ideas de la psicología de sentido común es precisamente, y yo aquí debería haber ocupado la imagen, pero se me quedó fuera, para ejemplificar el tema del homuncularismo. Uno de los mitos que subsiste es la idea que dentro de las cabezas hay vocecitas o personitas independientes de uno, ¿ya? Como en esta película de Disney que se llama Intensamente, ¿ya? Es una idea súper popular y de hecho incluso yo mismo a veces me sorprendo diciendo de que en qué momento pensé eso y echándole la culpa aparte de mí en vez de asumir yo la responsabilidad por lo que pensé, lo que dije o la decisión que tomé, ¿ya?
Entonces, eso que se llama homuncularismo es la idea de que tenemos personitas dentro de la cabeza, que tenemos un ángel bueno o un ángel malo en el caso del razonamiento moral, ¿ya? Y otra metáfora muy popular, especialmente por culpa de la ciencia ficción de los 90 en adelante, y específicamente por culpa de The Matrix, que es probablemente la película que terminó de instalar esa idea en la cultura popular, es la idea que el pensamiento es un computador, o sea, que la mente, el cerebro, es un computador y que la mente es el software, es su sistema operativo, y que precisamente nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros recuerdos son archivos, por decirlo así, ¿ya? Y que nuestras habilidades son como aplicaciones o como programas, por decirlo así. De hecho, vamos a detenernos en la metáfora del computador porque por mucho tiempo la metáfora del computador para entender el funcionamiento de la mente fue efectivamente la mejor idea que tuvimos al respecto, ¿ya? Pero que haya sido la mejor idea en ese momento no significa que lo siga siendo. De hecho, la idea de la mente como computador ya está en muchos sectores ampliamente descartada y olvidada ya. Así que seguimos. Ciencias cognitivas, el año 56, ¿ya? Definición. Voy a ver, de hecho, permiso. Si me dan un segundo porque necesito... Ahí. Ya. Que voy a cambiar porque el video me tapaba ¿cómo se llama? La diapo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las ciencias cognitivas? Definición. Está mal escrito, obviamente. Uf. Conjunto de disciplinas científicas, filosóficas y tecnológicas que estudian la mente y los procesos cognitivos bajo una perspectiva naturalista. ¿A qué le vamos a llamar naturalismo en este sentido? A no apelar a explicaciones que en último término no puedan reducirse a las explicaciones de las ciencias naturales. Es decir, explicaciones que no puedan ser expresadas en el lenguaje de la biología, de la química y de la física. A eso lo vamos a llamar naturalismo. O sea, es entender los fenómenos mentales en términos de fenómenos naturales y no asumir que lo mental es un dominio aparte, ajeno al ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias duras, si se quiere, ¿ya? Abordan problemas y preguntas filosóficas de larga data, ¿ya? Por ejemplo, el problema del conocimiento, el problema de la naturaleza de lo mental, pero con métodos contemporáneos de investigación. Howard Gardner, en el año 1985, en su libro La nueva ciencia de la mente, define ciencia cognitiva como esfuerzo contemporáneo empíricamente fundado de contestar preguntas epistemológicas de larga data. Uno podría interpretar esta definición precisamente como un intento de transformar los antiguos problemas filosóficos en problemas científicos, ¿ya? Y la relación entre filosofía y ciencia, en este caso, va a ser interesante de abordar, ¿ya? ¿Qué son las ciencias cognitivas? Mi respuesta personal es una bolsa de gato, lisa y llanamente. Temas filosóficamente relevantes, en este caso, en epistemología, la naturaleza del conocimiento, las fuentes del conocimiento, los límites del conocimiento, ¿ya? En la filosofía de la mente está el problema mente-cuerpo, el problema de la intencionalidad, el cómo es posible que los contenidos de la mente tengan un contenido probablemente tal, ¿ya? O sea, cómo es posible el significado, cómo es posible que un pensamiento tenga un referente, cuál es la relación entre pensamiento y mundo. Históricamente siempre hemos asumido de que la relación entre pensamiento y mundo está mediada por el lenguaje. Vamos a ver que también hay serias dudas al respecto, ¿ya? O sea, pero básicamente pensar la relación entre lenguaje, mente y pensamiento y el mundo externo, por otro lado. Y por último, el problema eterno de la filosofía y que hasta el día de hoy sigue siendo debatido con gente de todas las disciplinas metiendo su cuchara, biólogos, incluso gente de la física metiendo su cuchara, que es el problema de la conciencia. ¿Qué es ser consciente? ¿En qué consiste la conciencia? ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos conciencia? ¿Cómo podemos detectar conciencia en los demás? ¿Tienen los animales conciencia? ¿Cuáles son los límites? ¿Por qué la conciencia implica acceso, por ejemplo, a cierto tipo de información? ¿Por qué implica cierta propiedad cualitativa? ¿Por qué las cosas se sienten como se sienten? Un aroma, un color, un sabor, etc. ¿Ya? Y métodos de las ciencias cognitivas en general, primero, las ciencias empíricas, ¿ya? Ciencias naturales como la neurociencia y las ciencias sociales como la antropología, ¿ya? Las ciencias formales también, la lógica, matemática, cibernética teórica, las ciencias de la computación también.
la filosofía, aportando métodos específicos de la filosofía analítica, pero también de la filosofía continental. Para mencionar uno de la filosofía analítica es precisamente lo que llamamos en filosofía analítica el análisis conceptual. El análisis de las condiciones de posibilidad y de posesión de un concepto. ¿Ya? Del cómo entendemos los conceptos, eso es algo que en gran parte se lo debemos a la filosofía analítica. Y por otro lado, el gran aporte de la filosofía continental a las ciencias cognitivas y que está en un proceso de revalorización es precisamente el enfoque fenomenológico. Esta tradición que viene de Husserl, pasando por Heidegger y llegando a personas como por ejemplo Francisco Varela en estas últimas décadas. ¿No? De hecho, aparece acá mencionado análisis experiencial, método fenomenológico, técnicas de meditación. Eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de Varela, es el final. Y por último, también la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica, especialmente la inteligencia artificial que está muy en boga hoy en día por estos avances relacionados con lo que se le tiende a llamar el machine learning o el aprendizaje de máquina. ¿Ya? Lo primero que hay que decir sobre la ciencia cognitiva es que tiene estas dos características que la hacen ser sumamente interesantes. Primero, decimos que la ciencia cognitiva es interdisciplinaria. O sea, la ciencia cognitiva no es una especie de subdisciplina de la filosofía o de la psicología, ni tampoco de la lingüística, sino que las ciencias cognitivas en plural sería como un espacio entre estas 6 disciplinas originales que están consignadas en este hexágono, el llamado hexágono de Gardner. Y esas 6 disciplinas son psicología, filosofía, lingüística, antropología, neurociencia e inteligencia artificial. Y lo bonito de esto es que en el momento en que Gardner elaboró este hexágono, por ahí por el año 85, habían ciertas disciplinas que no estaban todavía, habían interdisciplinas que no se habían desarrollado, que todavía no habían aparecido. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esta línea que conecta psicología con lingüística tiene nombre. ¿Cómo se llama, Omar? No te escuché, no se te escucha. Porque estás estás muteado. ¿Aló? Ah, ahora sí, perdón, ¿qué pasó? Mm, La psicolingüística, exacto, ¿ya? Y, por ejemplo, entre la neurociencia y la lingüística, aquí no te estoy interrogando, solo te estoy... Neurolingüística, exacto. Y entre inteligencia artificial y lingüística. ¿Lingüística cuánto? Exacto, precisamente. Hoy en día uno podría decir que así como existen filosofías de la psicología, filosofía del lenguaje, filosofía de la antropología y una filosofía de la neurociencia también hay una filosofía de la inteligencia artificial, podemos decir que todas estas rayas que conectan las distintas disciplinas ya son interdisciplinas por derecho propio. Y en su conjunto serían esto las ciencias cognitivas en plural. ¿Ya? Y segundo, decimos también que es multiparadigmática, en el sentido de que a lo largo de su historia ha atravesado distintos cambios de paradigma. ¿Ya? Desde los años 50 hasta los años 70, o incluso yo diría hasta los 80, el paradigma principal es lo que se conoce como el cognitivismo clásico o computacionalismo, del cual voy a hablar un poquitito, y por eso el título de la presentación, de los computadores a la inacción. Entonces vamos a partir con este cognitivismo o computacionalismo para luego brevemente hablar un poquitito sobre la cognición dinámica, emergente, conexionista, luego la conexión corporizada, situada, y por último la cognición en activa vivida, ¿ya? Que es lo que hoy día se le conoce como el enfoque 4E. ¿Ya? Este mapa que está acá es un mapa un poquitito más difícil de seguir y es el mapa que precisamente Francisco Varela a principios de los 90 propone respecto a cómo estaría organizado el panorama intelectual de las ciencias cognitivas. ¿Ya? Y en este caso, lo que pone distintos polos, el polo lingüístico por acá, el polo filosófico, un polo psicológico, un polo neurocientífico, el polo computacional, ¿ya? Y por último acá, sí, pone solo esos 5 polos, si se fijan, ¿ya? Y ubica a distintos autores según la generación o según el paradigma en el que pertenecerían. Entonces, este paradigma original de los años 50 estaría Noam Chomsky,
santo patrono de la lingüística, si no me equivoco. Jerry Fodor, que fue un discípulo de Noam Chomsky, del cual voy a hablar explícitamente en un ratito más, ¿ya? McCarthy, Hugel, Wiesel, etc. En esta segunda generación estaría Dennett, Hofstadter. Estoy mencionando solo a los filósofos, ¿ya? Daniel Dennett específicamente, un filósofo muy importante hasta el día de hoy y que afortunadamente todavía está vivo, ¿ya? Y que es un filósofo de la mente, no sé, bastante respetado, por lo menos en el ámbito anglosajón, ¿ya? Y por último, tenemos acá en el círculo en activo, que sería como la generación más reciente, algunos viejos conocidos como por ejemplo Richard Rorty, pero especialmente acá aparece Humberto Maturana, acá. Aparece Terry Winograd, aparece Fernando Flores, más conocido como el Guatón Flores, que en algún momento fue senador acá en Chile, ¿ya? Está George Lakoff, lingüista, el padre de esta teoría de las metáforas conceptuales, ¿ya? Etcétera. Está Jean Piaget acá también. Ojo que esto no significa que sean más jóvenes, sino que Piaget esté en este círculo básicamente está indicando que Piaget fue un adelantado a su época, por decirlo así, ¿ya? O sea, de que no se compró esta cosa del cognitivismo computacional y desde siempre estuvo más alineado con este enfoque en activo, ¿ya? Entonces, enfoque naturalista para fenómenos y propiedades naturales. Tenemos algunos problemas, ¿ya? Primero, conocimiento declarativo, que implica las nociones de creencia y verdad. Y el conocimiento práctico implica nociones de adecuación y corrección, ¿ya? O sea, cuando hablamos de conocimiento declarativo, básicamente tenemos un criterio normativo ahí. Una creencia puede ser verdadera o falsa, ¿cierto? Y cuando hablamos de conocimiento práctico, también se le evalúa normativamente. O sea, uno puede jugar bien a la pelota o puede jugar mal a la pelota, ¿ya? O sea, uno puede llevar a cabo una acción de forma adecuada, correcta, así como incorrecta también. Y el conocimiento experiencial, a primera vista, parece que no implica ninguna noción de normatividad o de evaluación. O sea, porque mi experiencia es mía, o sea, y nadie puede evaluar mi propia experiencia porque nadie tiene acceso a mi propia experiencia. Pero puede contener alguna dimensión de corrección performativa a nivel mental, como por ejemplo acordarse bien de las cosas por la capacidad de nuestra memoria, ser capaz de reconocer, de evocar, etc. ¿Ya? La noción de creencia implica intencionalidad, que es un concepto clave de la filosofía de la mente y que de hecho el análisis de la intencionalidad original está en el trabajo de Franz Brentano, ¿ya? La intencionalidad es una propiedad que se asume como un rasgo distintivo de los estados mentales. Y sin embargo, esta propiedad, la propiedad de la intencionalidad, no figura en el inventario de la ontología naturalista. Me explico qué quiero decir con esto. Según Brentano, lo que caracteriza al lenguaje y lo que caracteriza a los pensamientos, que lo hace distinto a todo el resto de las cosas que existen en el mundo, es que tanto las oraciones, las frases, las palabras en el lenguaje, como nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, son acerca de algo, ¿ya? O sea, apuntan hacia algo. Y ese algo al que apuntan es el contenido de esa oración, de ese pensamiento. El ejemplo más básico, el gato está en la alfombra. Aparentemente esa frase, de 3 palabras, muy simple, o sea, no son 3 palabras, son más, sorry. A ver, el gato está en la alfombra. 6 palabras, ¿ya? Tenemos un par de artículos, pero quedémonos con los conceptos importantes. Gato, estar como verbo y alfombra, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido de la frase escrita o de la frase hablada o del pensamiento? ¿El gato está en la alfombra? El hecho que el gato efectivamente está en la alfombra. Entonces mi pensamiento en ese caso puede ser verdadero o falso, ¿cierto? ¿Ya? Y precisamente lo que permite que sea verdadero o falso, ¿ya? O que sea correcto o incorrecto, es el hecho de que es intencional. Pero esa capacidad de tener un contenido de ser intencional no es algo que ni la física, ni la química, ni la biología nos puedan explicar, ¿ya? Entonces, el cómo explicamos la capacidad de que estas producciones humanas, como el pensamiento y el lenguaje, tengan significado, es algo que estaría por explicarse aún, o que requiere una explicación naturalista en este sentido. O sea, sin presupuestos respecto a la existencia de cosas extramateriales, o sobrenaturales, o mentales, ideales, espirituales, etc. ¿No? Sino que explicarlo con los recursos de la física, la química y la biología, ¿no?
Dice además, las categorías de verdadero y falso, bueno, malo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, las categorías normativas en general, tampoco figuran en el inventario de la ontología naturalista. Y de hecho, eso es súper evidente cuando uno, por ejemplo, está viendo un documental y uno ve, por ejemplo, un hecho de violencia entre animales y uno puede, no sé, quizás te puede dar pena, te puede afectar emocionalmente, pero uno no culpa, uno no juzga moralmente a un predador por comerse, digamos, a una presa. ¿Se entiende? Uno no culpa, por ejemplo, a un león cuando se come una gacela, de la forma en que uno culpa al cazador cuando matan a la mamá de Bambi. ¿Se entiende? Pero eso es a nivel moral solamente. Hablamos de evaluación y de normatividad en general. Hacerlo desde una ontología puramente materialista, naturalista, es complicado. Y es un tema que está pendiente. Y existen múltiples propuestas. ¿Sí? Muchos estados mentales implican conciencia fenoménica, o sea, implican qualia. Cuando hablamos de conciencia fenoménica nos referimos a lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo súper puntual. ¿Cómo podrían ustedes describirle el sabor del chocolate a una persona que nunca ha probado cacao ni chocolate? Lo dejo como pregunta, ¿ya? Para que lo abordemos al final, a propósito de estas cosas cualitativas. O cómo se le puede explicar la naturaleza de un color a un ciego de nacimiento. ¿Cómo le explico el color rojo o el color celeste, el color verde a una persona ciega de nacimiento que no tiene experiencia de color? ¿Ya? O cómo, siguiendo ¿cómo se llama? Esta idea de Frank Jackson, de no me acuerdo, si Frank Jackson era tan... No, Thomas Nagel. Thomas Nagel cuando hacía la pregunta del qué se siente ser un murciélago. La biología nos explica cómo funciona la ecolocación. Esta cosa de emitir el chillido, escuchar de vuelta el eco y a partir de eso armar un modelo. Pero uno puede realmente imaginarse que se siente percibir la realidad de esa forma. Pareciera ser que no. Todos esos aspectos que implican conciencia fenoménica o que implican conciencia cualitativa, que implican qualia, no tampoco figuran en el inventario de la ontología naturalista. ¿Ya? Entonces, todo esto nos genera problemas, ¿ya? En un enfoque naturalista de la cognición o del funcionamiento de la mente. Y vamos a hablar de la RCTM, que es la teoría representacional computacional de la mente. ¿Ya? Algunos le dicen la CTM, nomás, la Computational Theory of Mind, pero yo prefiero decirle Representational Computational Theory of Mind. Podría haberla puesto la sigla en castellano, pero es menos graciosa, así que la dejé así. ¿Ya? A ver, a grandes rasgos, para que se entienda por qué emerge tan fuerte esta cosa de la teoría computacional representacional, hay que hablar de un poquitito de este personaje que está en pantalla, que es Jerry Fodor. Es un filósofo que él se formó originalmente y hizo todo su trabajo temprano en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ahí él recibe la influencia de dos grandes pensadores. Por un lado, de Alan Turing, que no sé si ustedes lo ubican, pero hay una hermosa película que tiene algunas imprecisiones, pero igual es muy recomendable, es muy bonita, que se llama El Código Enigma. ¿Ya? Que es esta película en la cual Benedict Cumberbatch interpreta a Alan Turing y explica cómo Turing diseñó la máquina que permitió descifrar el código o el cifrado que utilizaban los nazis para encriptar sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Alan Turing es conocido por eso, pero también es conocido precisamente por la prueba de Turing, que es esta idea de que si uno pudiese diseñar una computadora, una máquina, que sea capaz de hacerle creer a una persona que es inteligente, eso debería ser suficiente para atribuirle inteligencia genuina a esa máquina. Entonces, Alan Turing es conocido por varias cosas, ¿no? Y por otro lado está Chomsky. Chomsky, quien se hace muy famoso precisamente el año 56 por haber publicado un textito muy breve que era un review de un libro que se llamaba Verbal Behavior de Burrus Frederick Skinner. ¿Ya? Skinner es el padre de la psicología, o sea, no es el padre, es uno de los grandes exponentes de la psicología conductista. ¿Ya? Chomsky, el joven Noam Chomsky, publica un review de su libro diciendo que básicamente los conductistas, estos psicólogos que trataban de explicar nuestro funcionamiento, nuestra psicología, solo apelando a lo observable, o sea, solo apelando a conductas y estímulos, era insuficiente para explicar la emergencia del lenguaje.
Y por lo mismo tampoco uno podía suponer que la mente era una especie de papel en blanco al nacer que se va llenando por la experiencia. ¿Ya? O sea, esta tesis empirista de que todo lo que está en nuestra cabeza viene de la experiencia, según Chomsky, sería incorrecta. Chomsky, de hecho, él se asume como racionalista y de hecho en algunos textos también se asume como cartesiano. Lo mío es lingüística cartesiana y yo lo que estoy planteando es que hay cosas innatas en la cabeza, hay cosas innatas en la mente. ¿Ya? Jerry Fodor, que es este filósofo que está acá, lo que él va a hacer es precisamente tratar de hacer una síntesis entre la propuesta de Chomsky y la propuesta de Turing. Chomsky entendiendo de que hay dispositivos innatos, ¿ya? Por un lado, y por otro lado, la idea de Alan Turing, que es una idea que es súper, no sé si es sencilla, pero es brillante la idea de Alan Turing. La idea de Alan Turing es que hay ciertos procesos mentales que pueden ejecutarse de manera mecánica. Hay ciertos procesos mentales en los cuales lo único que nos va a interesar es la sintaxis del proceso y no la semántica. Básicamente, toda la idea del computador como máquina que resuelve problemas, que ejecuta algoritmos, que es capaz de hacer inferencias incluso, ¿ya? Toda esta idea del computador como máquina es un dispositivo que funciona manipulando representaciones, pero sin interpretarlas. Diciéndolo de otra forma más simple, para Turing, el computador es una máquina que piensa, pero sin interpretar ningún tipo de significado, sino que solo piensa calculando, computando. De hecho, por eso la palabra computadora. Computar originalmente, la palabra computador, de hecho, usualmente la palabra computers era la palabra con que se le llamaba a los contadores de hoy, a las personas cuyo trabajo era hacer cálculos matemáticos en planillas para llevar la contabilidad de una empresa, etc. A esas personas se les llamaba computers, antes de que aparecieran las máquinas. ¿Ya? La teoría representacional computacional de la mente tiene dos supuestos básicos y vamos a apelar a la definición de una filósofa llamada Barbara von Eckart, que en su libro ¿Qué es la ciencia cognitiva? Del año 93 plantea estas dos opciones, o sea, que diga, estas dos definiciones. Primero, un supuesto computacional. Un computador es un dispositivo capaz de recibir, almacenar, manipular y entregar información en virtud de recibir, almacenar, manipular y entregar representaciones de dicha información. ¿A qué le vamos a llamar representación? A estos, entre comillas, archivos que tienen un contenido. ¿Ya? O sea, básicamente, ¿qué serían representaciones? Las imágenes visuales, los recuerdos auditivos, sonoros, el sonido, sabores, olores, etc. Todo lo que entra por nuestros sentidos, eso nos permite construir representaciones. Y dentro de esas representaciones están las representaciones asociadas al lenguaje, ya sea la palabra hablada, así como la palabra escrita, o incluso la palabra a través de lengua de señas, por ejemplo. Todo eso serían representaciones. ¿Ya? Entonces, pensar, según esto, según el supuesto computacional, es almacenar, manipular y emitir o entregar representaciones de información. Y este procesamiento ocurre siguiendo un conjunto de reglas de transformación que son efectivas y que se encuentran en el propio dispositivo. O mejor dicho, que todo este procesamiento, todo el pensamiento consiste en manipular representaciones siguiendo reglas. Y manipular representaciones siguiendo reglas es exactamente lo que hace mi computador en el que estoy mostrándoles esta presentación, lo que hace mi teléfono, lo que hace cualquier máquina computacional. Es lo que hace manipular información siguiendo reglas. ¿Ya? Y básicamente eso es un programa. Un programa es un conjunto de reglas de manipulación de información, entendiendo información como distintos tipos de representaciones, ya sea texto, audio, imagen, video, etc. ¿Ya? Por último, segundo supuesto es el supuesto representacional. Un dispositivo computacional es un dispositivo que tiene estados y que contiene dentro suyo entidades que son representaciones. Cualquier representación debe cumplir con 4 aspectos para ser una representación. O sea, tiene que ser realizada por un portador de representaciones. Tiene que tener algo así como un sustrato, un sustento. Por ejemplo, en el caso de una canción en MP3, esta es instanciada por un conjunto de ceros y unos. Y ese conjunto de ceros y unos puede estar en la memoria de un disco duro, puede estar en, ponte tú, en un pendrive,
puede estar en las ondas de radio por las que viaja ¿cómo se llama? La señal entre la antena de celular y mi celular, ¿ya? Pero también yo puedo tomar una canción en MP3 y puedo escribir los ceros y unos en un cuaderno, y técnicamente eso también sería una instancia de la canción. Obviamente no tengo una máquina que me lea el MP3 desde el papel, pero técnicamente yo podría, esos ceros y unos en el papel, yo podría ingresarlos y transformarlo en un archivo MP3 y escucharlo. ¿Se entiende? A eso se refiere de que tiene que ser realizado por un portador, o sea, tiene que tener una instanciación física. Esta instanciación física, su contenido tiene que representar objetos, o sea, tiene que ser sobre otra cosa. En el caso del ejemplo que acabo de dar, la canción, el sonido, ¿ya? C debe estar instanciado de alguna manera, o sea, tiene que estar físicamente instanciado, ¿ya? Cuando hablamos de instanciar en filosofía de la mente, hay un ejemplo que se usa harto que es súper útil, que es el concepto de, por ejemplo, analizar el concepto de dinero. El dinero es un concepto abstracto en ese sentido. Y uno podría decir que el dinero es el valor del trabajo que se puede intercambiar por mercancía, si uno suscribe una teoría económica de ese tipo, ¿cierto? Pero el tema es que la cantidad X de dinero que uno tiene es independiente de que si ese dinero lo tengo en monedas de a peso, en billetes de 5 lucas, en cheques, en una cuenta de débito en un banco. Todas esas son instanciaciones físicamente distintas de la misma entidad abstracta que es el dinero. ¿Se fijan? Entonces, cuando decimos que tiene que estar instanciado de alguna manera, es la idea de que todo pensamiento, todo concepto, toda idea, tiene que estar en algún lugar de la cabeza, en el fondo. Y por último, tiene que ser interpretable por algún intérprete, o sea, tiene que ser una representación para esta gente. Mis pensamientos yo los interpreto. Si mis pensamientos los traduzco al lenguaje y los digo, tienen que ser interpretables por otra persona y así sucesivamente. ¿Se entiende? Si yo imagino algo, lo dibujo y le muestro el dibujo a la otra persona y le pido que se imagine lo que me estoy imaginando yo, a eso nos referimos, de que todas estas representaciones tienen que ser interpretables por otros agentes. ¿Ya? Ahora, paréntesis, sabemos que Wittgenstein estaba absolutamente opuesto a este. No, o sea, no absolutamente... no, mentira, ya. Olviden lo que acabo de decir, no me voy a meter con Wittgenstein porque es una discusión de la que vengo saliendo hace un par de años y prefiero no volver a ella. ¿Ya? Siguiendo entonces con este recorrido de definición general de qué es la ciencia cognitiva, supuestos centrales. De esta ciencia cognitiva computacional clásica, primero, realismo. Se conoce una realidad existente independiente de las mentes. O sea, existe una realidad objetiva. Ese sería como el primer supuesto del cognitivismo. Segundo supuesto es el supuesto representacional, que la cognición siempre implica representación. O sea que todo lo cognitivo, todo lo mental, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, implica algún tipo de representación. ¿Ya? En este sentido, como lo explicamos recién. Internalismo es la tesis de que los procesos cognitivos son procesos mentales internos que producen y explican el comportamiento inteligente. O sea, la conducta guiada por metas y propósitos. ¿Ya? Y el computacionalismo, que lo explicamos recién también, que el modelo mecanicista subpersonal de la mente y la cognición. El computador, o sea, computacionalismo no es la idea que la mente o el cerebro es un computador, sino que la idea que el computador es el mejor modelo que tenemos para entender su funcionamiento. En cierta forma, el computador sería una metáfora, ¿ya? Para explicar qué es lo que pasa en la mente. Y esa metáfora, de hecho, hasta el día de hoy la usamos de una forma u otra. Por ejemplo, cuando hablamos de la memoria de largo plazo como un disco duro y de la memoria de trabajo como la RAM, ¿ya? O cuando hablamos, por ejemplo, de los conceptos como archivos, por decirlo así, ¿ya? O de que tenemos recuerdos en multimedia, de que uno puede tener recuerdos de imágenes sueltas, o uno puede recordar así como en videos en primera persona, uno recuerda sonidos, etc. ¿Ya? Entonces la idea es que la mente funcionaría como un computador y el computador sería un modelo para comprender el funcionamiento de la mente. Otro supuesto es precisamente que este objeto de estudio de la mente es un objeto abstracto. Los procesos cognitivos se pueden estudiar en sí mismos, separado de sus bases biológicas y de otros aspectos de la vida mental. O sea, que estudiar, por ejemplo, el razonamiento es algo que se puede hacer a través de la lógica formal, de la teoría computacional,
sin tener en cuenta cosas como, por ejemplo, el impacto que tienen ciertos neurotransmisores en nuestra cognición o el tema de estar situados en un entorno, etc. ¿Ya? O sea, entender las facultades mentales, razonamiento, memoria, capacidad de resolución de problemas, inferencias, etc., en términos abstractos. Mientras que el postcognitivismo, lo que vamos a llamar cognición, enfoques alternativos o teorías postcognitivistas, consisten en el rechazo de uno o más de estos supuestos. ¿Ya? Y vamos a hablar un ratito más sobre cognición situada, corporalizada, enactiva, dinámica, externalista, etc. ¿Ya? Y este movimiento de postcognitivista actualmente se le conoce como la cognición 4E, precisamente por las letras de estos conceptos en inglés. Embodied, que significa corporalizada. Embedded, que sería algo así como embebida, situada en un nicho ecológico, en un contexto. Enactiva, en el sentido de que la cognición no estaría enfocada al pensamiento, sino que la cognición es para la acción, es para actuar en el mundo, es para sobrevivir. No es para sentarse a pensar primero y actuar después, sino que la cognición es acción. Es un loop cerrado de el sujeto con su entorno para la acción. Y además que la cognición es extendida y que yo creo que es, de todas estas, es la más controversial. Y que es la idea que los procesos cognitivos uno no debería entenderlos como ocurriendo única y exclusivamente dentro de la cabeza, sino que también se puede hablar de pensamiento y de cognición en continuidad con nuestras herramientas cognitivas, como por ejemplo nuestros mismos computadores, lápiz y papel, nuestros libros, nuestras libretas, pero también, sobre todo, considerando el lenguaje como una herramienta cognitiva. ¿Ya? En fin, bueno, eso. Hitos históricos. Primer hito histórico acá que yo les quería comentar es precisamente el 11 de septiembre de 1956. ¿Ya? En el MIT se organiza el simposio sobre teoría de la información. ¿Ya? Y se suele hablar de que esa fecha es la fecha de nacimiento de las ciencias cognitivas, porque precisamente en ese simposio, en esa conferencia, Chomsky expuso su teoría de la gramática transformacional. George Miller, un psicólogo cognitivo, expuso su teoría del mágico número 7, que es una teoría que plantea que la memoria de trabajo tiene una limitación, y esa limitación son 7 unidades de información. Y además, Newell y Simon expusieron la máquina de teoría lógica, que era un programa de computador que era capaz de demostrar proposiciones en lógica formal. O, básicamente, una máquina que aparentaba tener una conducta inteligente, que era capaz de llevar a cabo razonamientos formales, lógicos. ¿Ya? Y el seminario de verano de 1956, a fines de ese año, en el Dartmouth College, McCarthy, Minsky, Newell y Simon también, se dice que ahí nace la inteligencia artificial como disciplina. A partir del trabajo de Alan Turing, obviamente, que sería el pionero de la inteligencia artificial. ¿Ya? De hecho, Aaron Sloman, una cita acá, dice: dentro de pocos años, si queda algún filósofo no familiarizado con los principales avances de la inteligencia artificial, será justo acusarlo de incompetencia y que dictar cursos de filosofía de la mente y de epistemología sin examinar los aspectos vinculados con la inteligencia artificial será tan irresponsable como dar cursos de física sin incluir la mecánica cuántica. Gravísima acusación, y yo creo que la enorme mayoría de nosotros cabemos ahí, porque cuando yo salí de mi licenciatura en filosofía no tenía la más mínima idea de inteligencia artificial. Entonces a mí también me cae esa acusación. Yo creo que a la enorme mayoría de... Y de hecho no sé si es que exista alguna carrera de filosofía en Chile que tenga algún tipo de seminario, que tenga algún curso electivo incluso sobre la inteligencia artificial como fenómeno. Realmente no sé. Espero que sí. Si existe y me lo pueden contar, se los agradezco. ¿Ya? Tengo acá una larga cita, me voy a quedar solamente con un punto importante acá. Esta cita de acá es de Paul Thagard. ¿Ya? Dice: el año 56 el panorama intelectual comenzó a cambiar dramáticamente. George Miller resumió los estudios que mostraron la capacidad del pensamiento es limitada. ¿Ya? Limitada alrededor de 7 elementos. ¿Ya? No, esto es lo mismo que ya expliqué. Sorry, perdón. Me lo salto porque ya veo que llevamos 50 minutos y puede que me falte tiempo. Y no quiero que me falte tiempo. Esta es la cita que me interesa a mí, la de Miller del 79. ¿Ya? La cita de Miller dice: me fui del simposio, ese simposio del MIT del 11 de septiembre,
¿ya? Con la fuerte convicción de que la psicología experimental, la lingüística teórica y la simulación de procesos cognitivos mediante la computadora formaban parte de una totalidad mayor y que en el futuro se asistiría a una progresiva elaboración y coordinación de sus comunes inquietudes. O sea que básicamente iba a aparecer una interdisciplina probablemente tal llamada ciencia cognitiva. ¿Ya? Me voy a saltar las otras citas, pero todas están más o menos en el mismo espíritu, de que por ahí, en esa época, a mediados de los 50, emerge esta idea de que ni la filosofía, ni la psicología, ni la lingüística, ni la neurociencia por sí solas eran capaces de explicar el pensamiento, la mente, y que se requería la colaboración entre disciplinas. ¿Ya? Y que ni la psicología tiene el monopolio del estudio de la mente, ni la lingüística tiene el monopolio del estudio del lenguaje, ni la filosofía tiene el monopolio del estudio del conocimiento, por ejemplo. ¿Ya? Así que se necesitan mutuamente. Esa es como la idea de fondo en este momento fundacional de la ciencia cognitiva. ¿Ya? Problemas filosóficamente relevantes que tratan de ser respondidos por la ciencia cognitiva, por las teorías en ciencia cognitiva. Primero, el problema del innatismo, que es un problema que viene desde la anamnesis de Platón en adelante, y que es la idea de que es preguntarse en qué medida el conocimiento es innato o es adquirido por la experiencia. ¿Ya? El comportamiento humano está formado por la naturaleza o por la crianza y la cultura. ¿Ya? O sea, la idea de cuánto hay de nosotros de innato y cuánto hay en nosotros de aprendido. ¿Ya? Luego, la teoría del lenguaje o el problema del lenguaje del pensamiento. ¿Ya? Y precisamente Jerry Fodor, el filósofo que les mostré en esa diapo introductoria de esta sección, es conocido por un libro que se llama The Language of Thought, el lenguaje del pensamiento. ¿Ya? La pregunta es, ¿funciona el cerebro con un código similar a un lenguaje? ¿O con una arquitectura conexionista más general en la cual no hay una sintaxis y no hay palabras? ¿Ya? Cuando se habla de lenguaje y pensamiento, la tesis central es que el pensamiento se parece al lenguaje y que el estudio del lenguaje sería como una ventana al estudio del pensamiento. Esa es la hipótesis de fondo. ¿Ya? De que precisamente si nosotros estudiamos cómo funcionan las lenguas, uno podría tener una idea de cómo funciona el pensamiento. Y precisamente dentro de ese marco es que uno podría decir que los conceptos son al pensamiento lo que las palabras son a las oraciones o a las proposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿funciona el cerebro con un código similar al lenguaje? ¿Cuál es la relación entre modelos cognitivos simbólicos que usan reglas y conceptos o modelos subatómicos? ¿Ya? O sea, subsimbólicos, que usan las redes neuronales. Cuando se habla de modelos subsimbólicos, son modelos en los cuales no hay representaciones, sino que hay solo información, pero esa información no es representacional, sino que es solamente causalmente relacionada con los estímulos. Pero bueno, eso es... no nos metamos ahí que... Tercero, imágenes mentales. ¿Las mentes humanas piensan con imágenes visuales de otro tipo o solo con representaciones puramente abstractas, como conceptos, proposiciones similares al lenguaje? También está el problema de la psicología del sentido común. La comprensión de la conducta de las otras personas consiste en tener una teoría de la mente, consiste en simular el pensamiento de los otros. Ser capaz de ponerse en los zapatos de otra persona consiste en entender cómo funciona su mente. ¿Ya? Luego, sentido. ¿Cómo adquieren significado o contenido mental las representaciones mentales? ¿En qué medida el significado de una representación depende de su relación con otras representaciones? ¿Ya? Básicamente, los conceptos tienen un significado dado por sí mismos solamente, sin aludir a otros conceptos, o en realidad todos los conceptos están amarrados en una red semántica de significados en la cual yo no puedo entender ningún concepto si no conozco todas las relaciones que tiene con los otros elementos de esa red. ¿Ya? Y que es un problema que se le denomina holismo semántico. ¿Ya? Si alguno de ustedes tuvo la fortuna de que en algún momento les hablaran de Quine, Quine precisamente se encargaba de ese problema filosófico. ¿Ya? Otro problema, la identidad mente-cerebro. ¿Los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales o pueden realizarse de manera múltiple por otros estados materiales? O sea, básicamente, ¿pensar requiere un cerebro de carne como el que tenemos nosotros? ¿O podemos hablar genuinamente de pensamiento instanciado en un computador
o en, por ejemplo, una posible criatura que no esté hecha de los mismos materiales que nosotros. ¿Ya? Voy a darme una pequeña pausita acá, porque primero necesito un sorbo de café y dos, veo que el chat está en llamas y yo no lo he estado viendo. ¿Qué dice? Ya, Omar Sabaj, con gusto. Uy, perdón, me salté de un par de saltos ahí. Tremenda barba, ¿van a grabarla? Sí, se está grabando, ya. Qué bueno. Pucha, las preguntas, tratemos de dejarlas para el final en caso de que hubiese alguna pregunta. Yo me voy a demorar como media hora más, no más que eso. ¿Ya? Entonces, siguiendo con los problemas filosóficos. Libre albedrío. ¿La acción humana realmente es libre o simplemente es causada por eventos cerebrales de forma determinista? ¿Ya? Y de hecho, hubo un tiempo en el que se postuló que el libre albedrío en realidad era algo así como una ilusión de usuario. Era una especie de ilusión de nosotros de creer que somos libres cuando en realidad todo lo que pasa en el cerebro funciona causalmente, biológicamente y que básicamente la conciencia, el yo, sería una especie de fantasma sobre la máquina que no tiene ninguna influencia causal sobre los pensamientos. Entonces el problema del libre albedrío es un problemazo para la filosofía de la mente, pero también para la ética. ¿Ya? Luego, psicología moral. ¿Cómo las mentes llevan a cabo juicios morales o éticos? Y acá es donde podemos retrotraer a distintas formas. Por ejemplo, uno puede ser kantiano y decir que el juicio moral ético tiene que llevarse a cabo siguiendo una ley que uno pueda desear que se convierta en una ley universal, hipercategórico, categórico, etc. ¿Ya? Así como uno puede ser un humeano, uno puede ser un emotivista y decir en realidad que la razón es una esclava de las pasiones y que todos nuestros juicios morales en realidad son juicios de lo que nos agrada y lo que nos desagrada a nivel emocional. ¿Ya? Decir que algo sea moralmente incorrecto sería, de acuerdo a un emotivista, decir que algo es moralmente incorrecto es una forma elegante de decir esto me causa repulsión, esto me causa rechazo, esto me da asco, no me gusta. ¿Ya? Otro problema, el significado de la vida. ¿Cómo pueden las mentes interpretar de manera naturalista cómo los cerebros encuentran valor y significado en su vida y en su experiencia? ¿Ya? Y que es el problema precisamente que los existencialistas del siglo XX trataron de abordar y trataron de resolver, no sé con cuánto éxito. ¿Ya? Emociones. ¿Qué son las emociones y qué papel juegan en el pensamiento? Hay toda una línea que se es precisamente filosofía de las emociones. Hay un profesor que se llama José Tomás Araya, precisamente, que se especializa en este tema, y se lo pueden buscar en Facebook e hincharlo. Les recomiendo que lo vayan a molestar para preguntarle qué opina respecto a las emociones. Tiene un par de papers al respecto, así que yo lo recomiendo, además que es un muy buen chato, así que, insisto, ¿ya? Trastornos mentales, y este también es un temazo y que se cruza con, sobre todo, no sé, con la gente que le interesa la filosofía continental y la obra de personas como Foucault, por ejemplo, respecto a qué son los trastornos mentales y cómo los procesos psicológicos y neuronales son relevantes para la explicación y tratamiento de un trastorno mental. Ahí también hay una serie de problemas filosóficos que son temazos, ¿no? Percepción y realidad, cómo forman y evalúan las mentes cerebros las representaciones del mundo externo, si es que realmente lo hacen, poniendo duda en ese punto, si es que efectivamente pensamos utilizando representaciones. Y por último, ciencias sociales. Cómo interactúan las explicaciones de las operaciones de las mentes con las explicaciones de las operaciones de los grupos. Cómo podemos explicar el cómo funciona una sociedad, cómo se comporta un grupo de personas, una comunidad, etcétera, un pueblo, a partir de la psicología individual. Depende hasta qué punto o no depende. Quizás las dinámicas sociales son independientes de las dinámicas psicológicas o quizás las dinámicas sociales se reducen completamente a las dinámicas psicológicas. Otra gran pregunta. ¿Ya? Ahora, la inacción y los enfoques post-cognitivistas, y a nosotros nos gusta llamarle a esto cognición a la chilena. Principalmente porque, como ya me imagino muchos de ustedes sabrán, este enfoque tiene en uno de sus principales inspiradores en Francisco Varela y Humberto Maturana, científicos chilenos que desarrollaron esta teoría, digamos, del enfoque inactivo en el caso de Varela y de la autopoiesis en el caso de Maturana en Chile a partir de los años 70. ¿No? Enfoques postcognitivistas. ¿Cuáles son las objeciones que le ponen a la teoría computacional representacional de la mente?
a esta idea de que pensar es como un computador y que el lenguaje se parece al pensamiento y que implica representaciones. Primera crítica. El computacionalismo no puede explicar la plasticidad y flexibilidad de la inteligencia humana. Si se fijan, el ser humano es la única especie que ha colonizado todos y absolutamente todos y cada uno de los distintos nichos ecológicos de nuestra Tierra. E incluso tenemos un par de veces en que hemos salido a pasear y hemos puesto pies en la Luna. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que el ser humano sea capaz, tenga esta enorme flexibilidad en su inteligencia para adaptarse a múltiples situaciones, a múltiples, etcétera, ¿ya? Segundo, el fracaso en contar una historia que explique la cognición en términos de la dinámica presente en la conducta sensomotora. Entender el pensamiento como computación, siguiendo reglas, precisamente no explica el cómo nuestra interacción con el mundo, además de flexible, es dinámica, ¿ya? Es algo que se lleva a cabo en tiempo real, por decirlo así. Tercer punto, el contraste entre el éxito de explicar la sintaxis y el fracaso en explicar la semántica del lenguaje y del pensamiento. Personalmente, la mejor teoría, creo yo, respecto a cómo se explica la semántica del pensamiento, de los conceptos de las ideas, es una teoría que se llama la teleosemántica, de una filósofa llamada Ruth Millikan, ¿ya? Y Ruth Millikan precisamente lo que viene acá es a tratar de dar una buena explicación basada en la biología contemporánea, basada en la teoría de la evolución, del cómo es que emerge tal cosa, como las representaciones y el significado en los seres vivos. Entonces, recomendada Ruth Millikan para tratar de explicar cómo funciona esto. Pero Ruth Millikan no estaría dentro de la teoría de las representaciones computacionales, sino que estaría un poquitito después, ¿ya? La persistencia de la brecha explicativa existente entre neurobiología y la psicología cognitiva. Existe un montón de fenómenos a nivel mental que se pueden explicar completamente a partir de los datos que nos aporta la neurociencia actual. De hecho, cuando yo empecé a estudiar estos temas, allá en el lejano año 2003, cuando salí de la licenciatura en filosofía y me metí al magíster en estudios cognitivos de la Chile, ¿no? En esa época ya se hablaba de estos grandes avances desde los 90 hasta el 2003 y resulta que ya han pasado casi 20 años más. Y todas las cosas que yo encontraba maravillosas en ese momento, como que ya hoy en día es como que, pero eso lo sabe todo el mundo. Ya es una cuestión increíble lo mucho que la neurociencia nos puede explicar respecto a cómo funciona la mente y sin embargo tenemos amplios sectores de la psicología que se resisten a una explicación neurobiológica, ¿ya? Como por ejemplo, precisamente explicar cómo es que el pensamiento funciona y cómo es que el pensamiento puede tener significado, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento como fenómeno, ¿ya? Y eso es algo que existe esta brecha. Brecha entendemos como el espacio que separa la física, la química y la biología con la psicología y el resto de las humanidades que se fundamentan en la psicología, ¿ya? Entonces, si asumimos que el conocimiento del mundo sería como una especie de pirámide, con la física en la base, sobre la física la química, sobre la química la biología, y sobre la biología la psicología, y sobre la psicología la lingüística, la sociología, la antropología, la historia, el arte, etc. El resto de las humanidades ahí arriba de la pirámide. La idea sería que entre la biología y la psicología todavía hay un nivel en el que los ladrillos no están, sino que solo hay andamios. Y son andamios que no son muy firmes, que digamos tampoco, ¿ya? La idea es que faltan explicaciones todavía entre estos dos niveles. Y esta brecha explicativa precisamente alude a otra brecha que es fundamental en nuestra sociedad, pero ya en otro sentido, no en el sentido de la construcción de conocimiento, sino que en el sentido de ordenamiento del mundo académico. Y que es precisamente la brecha que existe entre las ciencias, por un lado, y las humanidades. Incluso en términos administrativos, típicamente las facultades de ciencias y las facultades de humanidades, incluso tratando los fenómenos íntimamente relacionados, como estos fenómenos de la cognición, son incluso edificios distintos. Uno para ir desde la facultad de la escuela donde se enseña lingüística a llegar a la escuela de psicología, típicamente uno tiene que atravesar el campus o tiene que ir a otro edificio, ¿ya? E incluso cuando ustedes
pasan de segundo medio a tercero medio y tienen que elegir entre irse al científico o al humanista, o por lo menos en mis tiempos así era, no sé si es así ahora, ahí básicamente lo que el sistema les está diciendo es que humanidades es una cosa y ciencias es otra y que no se mezclan, son como el agua y el aceite. ¿Se fijan? Lo cual es una tontera, y no solo una tontera, es una tontera con patas. Entender a las ciencias y a las humanidades como cosas separadas e irreconciliables. ¿Ya? Y precisamente yo creo que a nosotros, a la gente de filosofía, somos los que nos toca esa pega de volver a tender esos puentes. En vez de decir, onda, yo soy filósofo y soy única y exclusivamente humanista y me carga la ciencia. O por otro lado decir, no, la ciencia es bacán y dedicarme solamente a la divulgación científica y olvidarme de la parte humanista, digamos, de mi trabajo. ¿Ya? Me despegué un poquitito, voy a seguir con mi lista. ¿Ya? Además de la brecha explicativa entre neurobiología y psicología, también está el fracaso en el diseño de programas o máquinas inteligentes. ¿Ya? Ahora, este fracaso es un fracaso entre comillas porque hoy todo el mundo está hypeado al máximo con el tema del aprendizaje de máquina, el machine learning, la inteligencia artificial y todas estas cosas, estos programas que pueden producir textos, que pueden escribir ensayos, que pueden responder preguntas, ¿ya? Pero yo creo que ese entusiasmo, si uno entiende bien cómo funcionan estos sistemas, uno debería decir, no, o sea, es que faltan sus buenas décadas todavía. Computadores pensantes no tenemos y no vamos a tener todavía. Falta harto, ¿ya? Entonces, hablando de postcognitivismo, primero quiero mostrar muy así, en resumen, un enfoque que es el enfoque de las teorías de proceso dual, ¿ya? De entender el pensamiento en términos de dos grandes sistemas de pensamiento. Por un lado, el sistema intuitivo, el sistema de la intuición, el que tiene que ver con las emociones, y el sistema del razonamiento, que sería el sistema 2, ¿ya? Este gráfico, que es de Daniel Kahneman y de Amos Tversky, ejemplifica de forma visual, súper rápida, un punto central. Entender el pensamiento como consistiendo de dos sistemas, en estos términos, nos permite explicar por qué nosotros pensamos como pensamos. La intuición, si ustedes se fijan acá, tiene características compartidas con la percepción. La intuición en este enfoque es rápida, paralela, automática, sin esfuerzo, su aprendizaje es asociativo, su aprendizaje es lento y está vinculada con las emociones. O sea, en términos de proceso, los procesos intuitivos se parecen a la percepción. Mientras que el razonamiento sería lo opuesto en términos de proceso. Es lento, consecutivo, controlado, regido por reglas, tal como se planteaba en el computacionalismo, flexible, neutral. Todo este razonamiento que está acá en esta cajita se explica súper bien a partir de la teoría computacional representacional de la mente. Pero la teoría computacional representacional de la mente no nos dice muy poco sobre cómo funciona este pensamiento intuitivo. Ahora, en términos de contenido, se acaba el parecido con la percepción. La intuición funciona también con representaciones conceptuales, también se puede proyectar al pasado, al presente y al futuro, en vez de estar anclada solo en el presente, y la intuición también se puede comunicar, se puede evocar y es influida por el lenguaje. Entonces, tanto intuición como razonamiento tendrían un sistema de contenido en común. Y la intuición que viene de todo esto es la siguiente. Para Kahneman y Tversky, nuestro problema como raza, como personas, es que nosotros utilizamos este razonamiento, utilizamos este pensamiento, utilizamos el pensamiento crítico en general, solo cuando es estrictamente necesario, cuando estamos obligados. Y el resto del tiempo tendemos a andar por la vida en piloto automático. O mejor dicho, la mayor parte del tiempo tendemos a dejar que la intuición haga la pega difícil. ¿Ya? Y solo invocamos al razonamiento cuando estamos obligados a hacerlo, cuando tenemos que responder una prueba, cuando tenemos un debate con otro filósofo, etc. Pero básicamente nuestros sesgos, nuestros prejuicios, ¿ya? Especialmente nuestros prejuicios, ya sea nuestro racismo, nuestro machismo, nuestra xenofobia, todas estas cosas que son el veneno de nuestra sociedad y que nos está matando, son culpa de este sistema intuitivo que está acá y que precisamente funciona de manera más o menos independiente del razonamiento, ¿ya? Y eso también explicaría por qué en nuestros tiempos es tan difícil convencer a las personas o demostrarle a las personas que están equivocadas y por qué las personas típicamente tendemos a ser resistentes a la evidencia, ¿ya?
Y esto, como problema filosófico, yo creo que es el gran problema del siglo XXI. ¿Por qué somos cognitivamente impermeables a la evidencia? Eso. Eso con respecto a esto. Voy a pasar al otro tema. Teoría de sistemas dinámicos, ¿ya? Acá, muy a grosso modo, la teoría de sistemas dinámicos consiste en la aplicación de herramientas de la matemática y de la física para el estudio de las dinámicas de los sistemas biológicos. Y su tesis central es que el desarrollo cognitivo se puede estudiar como un sistema dinámico complejo en el cual existe interacción entre procesos internos y externos. Básicamente es tomarse el modelamiento físico en serio y aplicarlo a la dinámica cognitiva. Eso lo vamos a dejar acá nomás porque nos queda muy poquito tiempo, ¿ya? El enfoque en activo consiste en la tesis que la cognición no es la formación de representaciones internas del mundo, sino que consiste en las relaciones de retroalimentación o feedback entre acciones corporales de la gente y su entorno. El mundo experimentado, vivido, es retratado y determinado por las interacciones entre la fisiología, el cuerpo del organismo, su circuito sensomotor, que es este circuito que me conecta con el mundo, y nuestro entorno, nuestro nicho ecológico, el lugar donde estamos, ¿ya? El énfasis está en el acoplamiento entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. Y pone énfasis en la cognición entendida como un proceso activo, o sea, orientado a la acción, que es situado, que tiene una circunstancia, y que además depende sustantivamente de nuestra corporalidad. O sea, esta razón pura kantiana queda desplazada por esta idea de que en realidad el pensamiento es un proceso que está corporizado, que depende de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra relación con nuestro entorno, ¿ya? Varela, de hecho, explícitamente dice, la mayor capacidad de la cognición viviente consiste en plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo a cada momento. No son predefinidas, sino que son enactuadas. Se las hace emerger desde un trasfondo. Y lo relevante es aquello que nuestro sentido común juzga como tal, siempre dentro de un contexto, en un aquí, aquí y en un ahora. Entender la cognición como esta cosa abstracta, lógica, elevada, de acuerdo al enfoque en activo, sería precisamente un error de concepto. La cognición no existe, no emergió para pensar en abstracto, sino que es para pensar el aquí y el ahora. Y por eso es que precisamente Varela, en un libro maravilloso que se llama... ¿por qué se me olvidó? Libro maravilloso. Y se me olvidó el título, espérate. Ya, filo, olvidé. He tenido un pequeño bloqueo, pero ya después a la vuelta les voy a dar el dato concreto. Pero es el libro que escribió Francisco Varela con Evan Thompson y Eleanor Roche. O sea, Varela, Thompson, Roche. Año, se me olvidó el año, creo que es 91. De cuerpo presente, creo que se llama. Sí, ahí está, de cuerpo presente. Ya, sorry por el lapsus. La teoría conexionista es una teoría que lo que hace es, lo voy a explicar con mis palabras, negar la idea que el pensamiento se componga de unidades discretas, así como palabritas, ¿ya? Negar que el pensamiento sea manipular fichas, manipular unidades de manera sintáctica, ¿ya? Sino que precisamente, como señala acá, a ver, intenta explicar las habilidades utilizando redes neuronales artificiales que son modelos simplificados de funcionamiento del cerebro y consisten en grandes cantidades de unidades análogas a una neurona, organizadas de forma distribuida en las que no hay un procesador central, ¿ya? Ni tampoco existen representaciones mentales estructuradas como se entiende en el computacionalismo clásico. O sea, la teoría conexionista es explicar la cognición en términos del funcionamiento de las neuronas y la lógica de la comunicación entre estas neuronas, sin apelar a la existencia de un lenguaje del pensamiento y sin apelar a la idea de que hay representaciones mentales. En ese sentido, la intuición que está detrás de esta teoría es la idea que la información en el cerebro no está en ninguna neurona particular, sino que está distribuida, está en las conexiones y no almacenada en unidades discretas particulares. 6 tesis básicas sobre la cognición. Esto viene de Wilson, un paper de un filósofo de apellido Wilson del año 2002. Eso va a ir a la bibliografía que les voy a compartir también durante hoy día a la noche. Primera tesis, que la cognición es situada, o sea, que ocurre en el mundo real, involucra la percepción y la acción. Es además en tiempo real, o sea, tiene que entenderse en términos de limitaciones temporales. La cognición no tiene así como tiempo para pensar, sino que típicamente implica responder rápidamente a los desafíos, a las amenazas, a los peligros, a las oportunidades,
del presente, ¿ya? Además, delegamos trabajo cognitivo al entorno, o sea, modificamos y utilizamos nuestro entorno para evitar una sobrecarga informacional, ¿ya? Eso nos caracteriza como humanos, precisamente, el poder delegar trabajo cognitivo a otras cosas. De la misma forma en que yo cuando chico me sabía los teléfonos de mis amigos y de mi casa y de mis parientes, y yo ahora no me sé ningún teléfono porque ya no lo necesito, ¿ya? A eso me refiero con delegar trabajo cognitivo. Hay muchas cosas que yo ya no necesito recordar, porque tengo acceso a esa información a un par de clics de distancia en mi telefonito, ¿ya? Además, el entorno es parte del sistema cognitivo, como decíamos. El flujo de información entre mente y mundo es denso y continuo y la mente por sí sola no es una unidad de análisis significativa. O sea, para entender el pensamiento, para entender la cognición, no hay que mirar lo que pasa en la mente o en el cerebro, y no solo hay que mirar no solo en el cerebro y no solo en el cuerpo, sino que también en la relación con el mundo. El mundo es parte del sistema cognitivo. Esa es la idea. La cognición es para la acción. La función de las facultades mentales hay que entenderla en términos de su aporte a la generación de conductas. Y por último, lo que llamamos la cognición offline está también basada en el cuerpo. ¿A qué le llamamos cognición offline? A la capacidad de cerrar los ojos e imaginar, pensar, razonar en el presente, en el pasado, en el futuro, en lo real, en lo imaginario, en lo hipotético, en lo posible, en lo imposible. A eso le vamos a llamar cognición offline, cuando nosotros podemos parar y pensar fuera de precisamente de esta, ¿cómo se llama? De la cognición online, que sería la que tiene que ver con las respuestas en el mundo en tiempo real y situadas, ¿ya? Y de hecho, las teorías de conceptos que plantean que los conceptos abstractos son metáforas, precisamente dependen de esta idea, de que también estos conceptos abstractos están basados en la experiencia corporal. Por ejemplo, la teoría de George Lakoff, que nos pregunta, ¿por qué decimos que el cariño es tibio mientras que el desamor es frío? ¿O por qué decimos que la indiferencia es fría? ¿Ya? ¿O por qué decimos que los precios suben o que bajan? ¿Ya? ¿O por qué decimos de que yo estoy distante de alguien cuando, por ejemplo, igual comparto casa o comparto oficina con esa persona de la que estoy distante? ¿Ya? La idea que está ahí es que todos estos conceptos que son más abstractos siempre están basados en algún tipo de representación que yo puedo entender en términos de mi experiencia corporal, ¿ya? Esa sería esa sexta tesis básica sobre la cognición. Y por último, y yo creo que, si no me equivoco, esto es... Sí, de hecho, estas son las últimas diapos. Pregunta, ¿qué es la cognición? Cognitivismo clásico nos dice que es procesamiento de información, ¿ya? Manipular símbolos basados en reglas, mientras que el inactivismo nos va a decir, es la historia de un acoplamiento estructural que produce y genera un mundo. La idea de que nuestro acoplamiento de cada uno con el ambiente genera un mundo particular, ¿ya? ¿Cómo funciona la cognición? Según el cognitivismo clásico, a través de cualquier dispositivo que pueda manipular símbolos, que pueda manipular representaciones, solo en virtud de su forma física, ¿ya? Y no de su significado. Mientras que en el inactivismo hablamos de una red que consta de múltiples niveles sensomotoras interconectadas, ¿ya? O sea, en el inactivismo el funcionamiento del pensamiento, tal como lo entendemos, es emergente de nuestra neurobiología y no funciona computacionalmente, de hecho. ¿Y cómo sé cuando un sistema cognitivo está funcionando bien? En el cognitivismo, cuando los símbolos representan adecuadamente aspectos del mundo real. O sea, básicamente mi cognición, mi pensamiento funciona cuando mis ideas tienen una relación de correspondencia con el mundo. O sea, cuando mi idea que está en la cabeza es verdadera, entendiendo la verdad en términos de correspondencia. Que esa es una teoría específica respecto a la naturaleza de la verdad. La idea de que es la adecuación entre mente y mundo, adequato intellectus erga rei, ¿ya? Mientras que en el enactivismo es cuando se convierte en parte de un mundo existente, como lo hacen los jóvenes en cada especie, o se forma un mundo nuevo, como sucede en nuestra historia evolutiva. Es básicamente, la cognición exitosa implica adaptarse, implica estar básicamente situado en un mundo y poder funcionar en él y poder desarrollarse en él, ¿ya? Y por último, y con esto terminamos, cuando hablamos de las 4E, ¿ya? Hablamos de cognición corporizada, ¿ya?
que la cognición está constituida por procesos que involucran al cuerpo más allá del cerebro, situada en el sentido de que es causalmente dependiente de procesos que involucran el entorno o el nicho cognitivo, es activa en el sentido de que están constituidos por la habilidad de actuar en el mundo y por último extendida, o sea que el pensamiento no se limita a lo que pasa dentro de la cabeza. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Omar, ¿estás? Sí. Sí. Pregunta, ¿les puedo pedir un segundito para ir a buscarme un segundo café y para que sigamos conversando? Por último, ¿también puedo conversar entre ustedes en este rato? Ya, vengo al tiro. Ahora sí. Acá. Ya, ahora sí. Espero que les haya gustado, obviamente. Entiendo que es mucha información quizás, pero bueno, es lo que se puede hacer dentro de una hora 20. Antes del diálogo y las preguntas, yo ya les quería, no así como charla, sino que a nivel personal, así como para que sepan de dónde viene un poco mi interés en todo este cuento. Eh, Mi interés en estos temas viene precisamente porque yo el año 2003, que fue el año después de que salí de haber estudiado filosofía en la Universidad de Chile, uno de mis profes regalones favoritos, que era Guido Vallejo, me invitó a participar en la primera versión de lo que en ese momento era el Magíster en Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, que era un programa que estaba recién empezando, era un programa emergente. Y es un programa en el cual yo participé, estuve en los ramos, aprobé los ramos, la tesis se me fue en collera, me eché el magíster, no lo pude terminar. Pero esos 2 años, el 2003-2004, fueron como mis años de meterme en este tema, ¿ya? Y después, para saldar esa deuda histórica, lo que hice fue hacer el magíster que sí terminé, que es el magíster que hice en la Hurtado con Francisco Pereira, que es uno de los filósofos de la mente destacados que hay en Chile, si es que no el más destacado, ¿ya? Y mi punto con todo este cuento y mi preocupación con todo este cuento es el siguiente. Les muestro acá. Este paper que les estoy mostrando, el abstract, apareció a mediados del año pasado. Se llama ¿Qué le pasó a la ciencia cognitiva? Y su autor principal es Rafael Núñez, de hecho, que es un psicólogo cognitivo chileno que trabaja en la Universidad de California en San Diego y que de hecho es coautor ¿cómo se llama? De un libro también, o sea, con George Lakoff, el hombre de la metáfora cognitiva. Y lo que con mucha alarma Rafael Núñez y sus estudiantes encontraron fue que en el último tiempo, en la última década específicamente, prácticamente todo lo que se publica en el nombre de ciencia cognitiva en realidad es psicología cognitiva, o sea, perdón, lo que básicamente las ciencias cognitivas como interdisciplina se desinflaron, desaparecieron y toda la ciencia cognitiva que se publica hoy en día en realidad es psicología cognitiva, ¿no? Psicología cognitiva y neurociencia, y que básicamente pareciera ser que la filosofía empezó a perder interés en estos temas o empezó a perder este afán de integrarse con estos otros conocimientos, ¿ya? Y eso obviamente me preocupa porque encuentro que está sumamente bien, está súper bien si uno quiere hacer carrera, por ejemplo, pensando en las categorías kantianas o pensando, por ejemplo, en lo que planteaban, no sé, pues, ponte tú,
que lo que planteaba Foucault sobre la enfermedad, o lo que planteaba Heidegger respecto sobre estar en el mundo, ser en el mundo, ¿ya? De hecho, no sé si notaron de que hay una profunda influencia del pensamiento de Heidegger en lo que plantea Varela, ¿ya? Mi impresión es que la filosofía es como que está en un movimiento de volverse, o sea, de desinterdisciplinarizarse. Y eso yo lo encuentro preocupante, ¿ya? En el sentido de que las conexiones que hay entre filosofía con lenguaje, con lingüística, son súper obvias, pero la filosofía debería estar vinculada con todos los ámbitos del saber, ¿ya? O sea, para la filosofía ningún ámbito de la realidad le debería ser ajeno, ¿ya? Y yo he notado esto, y esto por eso yo lo digo en términos súper personales. Una de las grandes quejas el año 98, si no mal me acuerdo, o 99, en los profesores y en los estudiantes de filosofía, fue cuando se introdujo psicología como asignatura obligatoria en tercero medio. Cuando el plan de tercero estaba organizado como un curso de psicología, que en realidad en buena parte era un curso de autoayuda, en realidad, ¿ya? Y eso es una cosa de diseño que venía desde el ministerio. Y el plan nuevo ya no comprende psicología, el plan nuevo es un plan de filosofía probablemente tal, en tercero y en cuarto medio, y encuentro que el plan es precioso. Pero me da la impresión de que hay ciertos contenidos o ciertas reflexiones respecto a estos temas que estaban contenidas en ese plan antiguo y que se perdieron. Precisamente por entender la filosofía como una disciplina monolítica en la cual la reflexión se hace desde la filosofía y para la filosofía sin feedback y sin retroalimentación de las otras disciplinas del saber. Y eso a mí es algo que me preocupa. Yo tiendo a ver la filosofía como una cosa que, más que un conocimiento así como monolítico y con un núcleo duro, para mí ser filósofo es tener déficit atencional, en el fondo. Es como, se trata de eso. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría que conversáramos respecto a, primero, qué opinan, si es que les hace sentido lo de la teoría computacional, si les hace más sentido, obviamente, lo de Varela y la inacción, y cómo ven ustedes el lugar de la filosofía, y específicamente de la filosofía de la mente, dentro de la filosofía en general y dentro de la producción del conocimiento actualmente. Entonces, Omar, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Ne- Mira, neurosociología, sí. Mira, no exactamente neurosociología, pero sí yo le he estado siguiendo harto la pista en redes sociales y los papers que publican a un autor en particular, que es un tipo que se llama Jay Van Bavel, que si le pueden seguir la pista, es un autor que precisamente él está tratando de interdisciplinariamente, o sea, con herramientas de la psicología, de la neurociencia, pero también de la sociología y de la antropología, tratar de entender los problemas epistemológicos que tenemos hoy. Específicamente temas relacionados con la posverdad, las noticias falsas, la polarización política, el escepticismo o desconfianza con la ciencia, todos estos problemas que son problemas súper candentes y que nos están pegando durísimo, especialmente en este año de pandemia, ¿ya? Y efectivamente hay explicaciones que desde la base neuronal y pasando por el nivel psicológico devienen en explicaciones sociológicas. Pero yo ahí en ese tema no estoy tan metido. Pero, no sé, pues podemos hacer un barrido y buscar qué se está haciendo en eso, porque yo estoy seguro de que obviamente hay enfoques de ese tipo. Definitivamente. De hecho, como anécdota, resulta que uno de mis libros más regalones, más queridos, es precisamente este libro que está acá, que es un companion de la ciencia cognitiva. Y este libro es de fines de los 90. Les digo al tiro, este libro creo que es del 99, de hecho. Y resulta que este libro ya está completamente desactualizado con respecto a las teorías actuales, estas 4E. ¿Ya? Y hay otro libro parecido que se trata de los nuevos enfoques en ciencias cognitivas y que no lo tengo en papel todavía, entonces yo por eso digo que yo no soy experto en este tema.
porque en el fondo todo lo que estudié en esa época ya quedó absolutamente en el pasado. Y ahora estoy tratando de actualizarme para subirme a ese carrito, ¿ya? Respecto a lo que se está pensando en filosofía de la mente actualmente dentro de la ciencia cognitiva. Entonces, por eso me da un poco de pudor responder preguntas, porque insisto, yo experto no soy. O sea, yo ya me siento desactualizado y así es que... Bueno, eso, no sé si hay... No, soy realista, viejo, no, eso no es humildad, en serio que no da el cuero para tanta cosa que sale, ¿cachai? Sí. Mm. Claro, sí. Em, a ver, respecto a la inacción, el estado actual de la inacción, yo creo que principalmente está en la interfaz entre psicología y filosofía, o derechamente entre lo que algunos llaman la filosofía, filosofía de la psicología, específicamente, como su interdisciplina, ¿ya? No filosofía de la mente en general, sino que filosofía de la psicología, la reflexión filosófica de la explicación del funcionamiento de la mente. Y especialmente, o sea, hay desarrollos, digamos, hay distintos autores jóvenes trabajando en el tema, pero específicamente yo les quiero recomendar que busquen los papers de un profesor que es vecino del norte, él es de la Universidad de Tarapacá, que es Mario Villalobos, ¿ya? Mario Villalobos es un tipo que lleva estos últimos años publicando respecto a cómo tratar de actualizar la teoría de la enacción, específicamente la autopoiesis de Maturana, para responder a los desafíos que vienen desde las teorías cognitivistas clásicas, ¿ya? O sea, él está muy metido en ese debate, él realmente está metido en el debate, está publicando papers y está participando, digamos, de esta discusión. Yo creo que precisamente la inacción ha sido más recogida, digamos, por psicólogos de inclinación filosófica y por filósofos de inclinación psicológica, pero no tanto, por ejemplo, como disciplinas de... No sé en realidad qué tan buena recibida tienen estas ideas, por ejemplo, en la neurociencia. Yo ahí realmente no sé en qué estado está la aceptación de las ideas de Varela. No sé, tendría que preguntar, de hecho. ¿Sí? Oh. Gracias. Mm. Sí, de máquina de seres vivos, sí. Claro, siempre está mediado. Sí, claro, claro.
¿Ya? Sí. Mm, sí, claro, claro. Exacto. Sí. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Hay dos en particular en las que me quiero detener, que es el eslogan cuneano que dice algo así como que en realidad no es que el paradigma cambie porque sus practicantes sean convencidos por los practicantes del paradigma nuevo, sino que básicamente los paradigmas cambian porque los practicantes del paradigma antiguo se van jubilando, se van muriendo o los fondos se van acabando, de hecho. Hay una anécdota muy bonita de la historia de la ciencia cognitiva, de hecho, que es lo que se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial, y que fue un momento de los años 80 en que toda esta promesa de tener sistemas inteligentes que, además de jugar ajedrez, pudiesen comprender el lenguaje natural, pudiesen resolver problemas complejos, poder diseñar sistemas expertos, todas esas promesas, todas esas apuestas que son la inteligencia artificial originalmente, quedaron en nada. Entonces, la Fundación Sloan, que era una fundación que financiaba a estos centros de investigación en ciencia cognitiva, básicamente les cortó los fondos y se acabó la inteligencia artificial durante un buen par de años, durante un buen par de décadas. Y de hecho se podría decir que recién a fines de los 90 como que se reinicia con esta cosa del Internet, etcétera. ¿Ya? Y con respecto al tema ideológico, es una cuestión que o sea, yo no tengo una idea sistematizada al respecto, ¿ya? O sea, esto es meramente una opinión, ya no como profesor de filosofía o como tipo que le gustan las ciencias cognitivas, sino que ya como peatón, esta opinión. Y es el hecho de que a mí siempre me ha dado la impresión de que existen en ciertos sectores de la academia resistencia a cualquier tipo de teoría que implique algún tipo de determinismo, porque precisamente los determinismos, políticamente hablando, nunca han sido inocentes o nunca han sido neutros, por decirlo así. Todos los determinismos históricamente siempre han tenido algún tipo de carga política, ¿ya? Y suponer que nosotros no, o sea, que en realidad que nosotros somos tabula rasa, o suponer que venimos, que básicamente todo es cambiable, todo es entrenable, todo es modificable a través de la educación, es precisamente lo que nos da la esperanza de que podemos construir una mejor sociedad a través de una mejor educación y a través de mejorar los conceptos que tenemos, etcétera. ¿Ya? Entonces es como, en cierta forma, asumir de que estamos sonados cognitivamente hablando, ya sea, por ejemplo, a partir de lo que plantea esta teoría de Kahneman, o lo que se podría inferir a partir, por ejemplo, de la teoría de Maturana, de esta imposibilidad de alcanzar una verdad objetiva o de poner la objetividad entre paréntesis, etcétera. Precisamente se les resiste por eso, porque hay como ciertas implicaciones políticas que no sé, en realidad yo creo que es un tema para discutirlo con una cerveza que nos debemos colectivamente, de sentarnos con una chela, digamos, a conversar estos temas, porque ya escapan a la cosa puramente teórica, sino que implica también hacer una reflexión no sobre la teoría misma, sino que del contexto de la teoría, de dónde emergió y por qué se le defiende a brazo partido.
Eso. Bueno, obviamente un gusto también conocerte y ojalá que mantengamos el contacto para que conversemos de estas cosas. Eso. ¿Ya? Mm, Mira, no sé a qué se refiere con lógica mercantil y la situación universitaria. Eh, Mira, yo creo que la entiendo, pero es una pregunta enorme. Es enorme respecto a, por ejemplo, esta división administrativa del conocimiento fundamentada precisamente en criterios de eficiencia, de, ¿cómo se llama? O sea, cuando nos referimos al sistema, entendiéndolo en esos términos, en el sistema económico y sistema político, ¿ya? Y de la división de pegas y la hiperespecialización y la hiperprofesionalización de la filosofía y de las humanidades y de las ciencias, y esta cosa de, por ejemplo, de que cada experto se transforma en un experto de un área muy pequeñita, muy chiquitita, ya con mucha profundidad, y que estemos perdiendo la capacidad de ver los problemas grandes, digamos, con perspectiva, integrando los insights de las distintas disciplinas que existen, ¿ya? En cierta forma, esa hiperespecialización, esa hiperparcelación, ese ser, ¿cómo se llama?, de estar en un charquito muy profundo y perder de vista el mar, ¿ya? Puede tener algo que ver precisamente con lo que se ha convenido en llamar la crisis epistémica en que estamos. En el sentido de que la crisis en que estamos no solo es una crisis sanitaria, de salud, y no solo es una crisis política, ¿ya? De confianza en las instituciones, en el gobierno, en la democracia, sino que además es una crisis de la idea misma del conocimiento, de su construcción y de su difusión, ¿ya? Y esa es una pelea que yo creo que los científicos se están empezando a dar cuenta que la están perdiendo y que nosotros quizás nos dimos cuenta un poco antes también, ¿ya? En el sentido de que ni los políticos ni la sociedad parece que nos están haciendo mucho caso, ¿ya? Entonces, yo creo que si por ese lado iba el espíritu de la pregunta, yo creo que en cierta forma sí. Aunque obviamente uno no puede echar la culpa solo a la academia, a la universidad y al capitalismo de las cosas. Obviamente un fenómeno extraordinariamente complejo del cual yo no tengo buenas respuestas, así es que eso, insisto, es para conversa con cerveza en la mano. Así que, de, de hecho, gracias por el detalle ahí, porque efectivamente, si ustedes buscan el Cognitive Hexagon, este gráfico que les mostré donde aparece este hexágono con las 6 disciplinas, ¿ya? Ese es el hexágono que se propuso el año 85, que propuso Gardner al tratar de conceptualizar la ciencia cognitiva como interdisciplina. Pero parece ser que el consenso hoy en día es que ya no sería un hexágono, sino que habría que conocer que es un heptágono, o sea que son 7. Y la séptima ciencia cognitiva sería precisamente la educación, sería precisamente, digamos, la pedagogía. Entendiendo la pedagogía como una disciplina cuyo objetivo no es solo comprender cómo funciona el aprendizaje, sino que de producir aprendizajes, producir modificaciones de largo plazo en las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entendiendo aprendizaje en esos términos, entendiendo aprendizaje como una modificación más o menos permanente producida por la experiencia y que permite adaptarse a tal o cual situación, ¿ya? Y no solo entender aprendizaje como el meterse información en la cabeza como si uno fuese un pavo navideño que hay que rellenarlo con información. No, eso no es aprendizaje. Aprendizaje es conocimiento teórico, pero también son habilidades y también es el desarrollo de actitudes, ¿cómo se llama? De disposiciones también. O sea, no solo se trata de tener contenidos en la cabeza, de tener información o de tener habilidades de pensamiento, sino que también tener la sabiduría o sea, la sabiduría y la valentía para ocupar esas habilidades donde y cuando corresponde. Que en realidad es el ideal griego de las virtudes cardinales, pues, o sea, tener la sabiduría de la justicia, bueno, en fin, etcétera. Eso es...
Me puse hippie. Ya, cuéntenme. O sea, Yasna. Hola, Yasna. Ya. A ver, para mí, por lo menos, como yo entiendo, y yo tampoco estoy diciendo que sea un experto en eso, de hecho soy más experto en la teoría anticuada, en la teoría computacional de la mente, esa es como mi área de... Pero como yo entiendo, precisamente me da la impresión que el supuesto ontológico clave acá sería como una especie de anti-abstraccionismo, por decirlo de alguna forma. En el sentido de que la teoría computacional de la mente depende tanto de procesos que pueden ser conceptualizados, entendidos en términos abstractos, y además depende de representaciones de ideas o conceptos que también podrían entenderse en términos separados de la instanciación material o de la instanciación psicológica de ellos. ¿Ya? Entonces, la ciencia cognitiva clásica dependería de esta idea de abstracción que en el enfoque en activo corporizado desaparece. ¿Ya? Sí, sí, la noción de representación, sí. Sí, sí. ¿Ya? Ya. Mira, yo creo que las dos preguntas se podrían, no sé si esclarecer, pero se podrían ilustrar a partir de una teoría inactiva radical, que es la que plantean unos autores australianos, que serían como la escuela inactiva radical australiana, que son Daniel Hutto y Eric Mien, y Glenda Sarne también, que es una filósofa argentina que de hecho trabaja con Hutto y que hace poco se fue a vivir para allá. Lo que ellos plantean, yo lo entiendo como una especie de inversión de la narrativa o de la explicación de la aparición de la cognición. ¿A qué me refiero con inversión? La historia, como siempre se suele entender o como se suele contar, es tratar de explicar la aparición de facultades cognitivas a nivel individual, a nivel cerebral, y a partir de eso explicar los procesos cognitivos interpersonales o los procesos sociales, los procesos, ¿cómo se llama? O sea, interpersonales, es el concepto. Y lo que plantean estos autores es que precisamente cuando uno habla de cognición, por ejemplo, a nivel básico, cuando ellos dicen cognición básica se refieren a animalitos, bebés prelingüísticos, etcétera. Toda esa cognición básica no sería representacional para ellos, ¿ya? Sino que sería estrictamente inactiva, situada, este loop, este acoplamiento, etcétera, y que la noción de significado y la noción de intencionalidad y la noción de representación emerge gracias a la adquisición del lenguaje. O sea, la historia como la entendíamos era, nuestra mente tiene intencionalidad y esa intencionalidad permite el desarrollo del lenguaje. La inversión que hacen estos autores radicales es decir que es la adquisición del lenguaje la que nos inyecta la capacidad de representar y de pensar en términos abstractos. Y que solo en presencia del lenguaje existiría representación probablemente tal. ¿Ya? Entonces, la idea ahí sería precisamente de que en vez de ser un internalismo,
en el cual los procesos cognitivos relevantes son los procesos internos. Esto sería una especie de externalismo. Ya en lugar de análisis, no sería la cognición a nivel individual, sino que precisamente la evolución cultural de la cognición. Y cómo esta cultura y cómo la evolución a nivel externo es la que le da forma a nuestras cabezas y no al revés, cómo nuestras cabezas le dan forma a la cultura y a la interacción. Pero ahí al respecto a cuáles son sus supuestos ontológicos, mi impresión es que ellos tienen supuestos ontológicos que son más bien wittgensteinianos, por decirlo así. En el sentido de que lo que caracteriza el pensamiento del segundo Wittgenstein, hasta donde yo lo entiendo, es precisamente este negarse a casarse con tesis ontológicas y tratar de ver las cosas en el uso, en cómo, o sea, centrarnos en los fenómenos tal como nos aparecen y no presuponer la existencia de representaciones, no presuponer la existencia de procesos. ¿Ya? Y hay toda una línea en filosofía dentro de eso que está empezando a emerger y que a mí no sé si me gusta, que le llaman precisamente onda a tratar de poner algo así como a las ciencias en general, mira las patitas, ¿ya? Tratar de poner a las ciencias de vuelta en un carril Wittgensteiniano. En particular, hay un artículo de una autora de apellido muy al Shabrock que se llama La navaja de Wittgenstein y que lo que propone es interpretar las explicaciones científicas y tratar de ¿cómo se llama?, de reenfocarlas en un naturalismo wittgensteiniano, sin presupuestos ontológicos. Porque todo presupuesto ontológico, digamos, precisamente estaría contaminando eh, la parte, o diciéndolo de otra forma, que esto es una cuestión que yo, insisto, no lo tengo así como pensado ni escrito, pero es la pregunta del millón, que es cuánto de nuestros supuestos ontológicos influyen en nuestra epistemología y cuánto de nuestros supuestos epistemológicos influyen en nuestra ontología. O mejor dicho, a cuál de las dos disciplinas le vamos a dar la carga de explicar a la otra. O si vamos a renunciar a poder explicar una en términos de la otra. ¿Ya? Y eso obviamente es un temazo y insisto, supera largamente mi capacidad de análisis. Así que me disculpo por no tener una respuesta así como concluyente, así como de que te resolví el problema. Por el contrario, no, yo tampoco sé. ¿Ya? Ah, ya, sí, 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 sí. Ya. Mm. Ya, a ver. Sí, sí. Ya, a ver, pregunta, cuando tú dices pensamiento computacional, ¿te refieres, por ejemplo, a la enseñanza de habilidades de, por ejemplo, reconocimiento de patrones, aprender a programar, por ejemplo? Eh, em,
Porque, por ejemplo, a ver, en ese sentido hay un montón de facetas y aristas que tú puedes abordar dependiendo desde qué disciplina lo veas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algoritmos desde matemáticas, ¿ya? Específicamente aplicado a computación, ¿ya? Por otro lado, el lenguaje también, todo lo que tiene que ver con argumentación y lógica, ¿ya? El cómo extraemos a partir de premisas, extraemos conclusiones, el tipo de relaciones de dependencia que hay entre distintas formas de formalizar el pensamiento y de cómo obtener conclusiones, qué solidez tienen esas conclusiones, etc. Entonces yo creo que esto que le llamamos pensamiento computacional o algorítmico, si se quiere, es algo que se va a abordar desde todas las disciplinas. Y lo ideal es que sea así, de esa forma, ¿ya? Ahora, por ejemplo, respecto a la utilidad de aprender a programar, yo por lo menos tengo la siguiente convicción y que viene de una intuición de algo que me dijo alguna vez cierto profe de lingüística, del cual no me quiero acordar, pero es un profe de cierto lingüista muy famoso que alguna vez me dijo algo. Y eso que me dijo fue, ustedes los tipos de filosofía en realidad deberían ya sé por qué les va bien en todo. Dije algo así como, que a mí no me ha ido bien en nada, así que no me estafes. Ya, pero me dijo de que básicamente a él le llamaba la atención de que la gente de filosofía como que tendía a tener un buen rendimiento en otras disciplinas. Les iba bien en derecho, les iba bien en ingeniería, en ciencia, etcétera. Y él lo atribuía al hecho de que parte de nuestra formación, precisamente en primer año, pasaba por tener lógica, tener latín y tener griego. Dos lenguas muertas y una lengua altamente, y un sistema de significado, un sistema de análisis, un sistema de pensamiento altamente abstracto que es la lógica propiamente tal. Y la tesis de este lingüista era que precisamente el tratar de meterse en sistemas de significado radicalmente distintos al del lenguaje ordinario y al del sentido común, era algo que le daba a la cabeza cierta flexibilidad para poder meterse a pata pelada a otros sistemas de significado desconocidos y tratar de entender su lógica interna, ¿no? Y yo creo que en los colegios, precisamente, es una herramienta invaluable tratar de lograr ese tipo de flexibilidad cognitiva. Y yo realmente no sé qué es lo que distingue a los profesores que lo hacen, que lo logran, y los profesores que no lo logran, ¿ya? No sé si pasa por una cosa estrictamente metodológica, si pasa por una forma de cómo entender los contenidos o de cómo vincular los contenidos con los contenidos de otras asignaturas. Realmente no sé. En ese sentido es como, no sé, me da la impresión que la docencia efectivamente pasa lo que decía William James por allá 100 años atrás, que decía de que la educación en realidad es un arte, más que una ciencia, y que todos los conocimientos teóricos que tenemos no nos podemos llegar y aplicar así directamente en la sala, sino que se necesita una mente creativa y crítica para hacer la adaptación, para hacer la bajada a la sala de clase. Pero nuevamente, eso es lo que sí, respecto, por ejemplo, a chicos dentro del espectro, o sea, chicos con autismo o con síndrome de Asperger, hay una persona que conozco, no estoy diciendo que sea el experto en este tema porque no, él no es el experto, pero es la persona que conozco que trabaja este tema, que es un compadre que se llama Hugo Segura, que él es un fonoaudiólogo que hizo el magíster en estudios cognitivos y que lleva todos estos años precisamente trabajando el tema del desarrollo del lenguaje en chicos, o sea, niños y en adolescentes dentro del espectro, ¿ya? Y yo creo que él es el indicado, que me encantaría que estuviera acá para que le pudiéramos preguntar, ¿ya? Eso. O veo que hay salud de la Toña, veo que está la Toña. Ahí está. No, que somos amigos hace cuánto, hace más de 20 años ya. 20 años ya, sí. El Hugo, sí. Arroba chico en el Twitter, exacto. Sí. Gracias a ti. Gracias a ti y gracias. Sí.